Henry, se escucha más o menos bien, un poco se entrecorta, pero hay algún micrófono que está abierto, me parece. Hay un micrófono que está abierto, sí. Bueno, entonces, ¿será que vuelvo a repetir? Si hay un micrófono abierto, se ve ahí. ¿Quién lo tiene abierto? Ahora sí. Algunos de los micrófonos están abiertos. Hermano Guillermo, ¿usted puede ver ahí qué micrófonos están abiertos? Yeah. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué días veíamos que primicias significan los primeros frutos de la cosecha? ¿Sí? Pero esa cosecha se va a recoger es cuando venga Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos serán las primicias, los primeros frutos de la cosecha. Recordemos que la Biblia también habla de que Jesucristo son las primicias de la resurrección, es decir, es el primogénito entre los muertos, no por ser el primero en haber resucitado, sino por ser el primero que resucitó para vida eterna o para vida inmortal, ¿no? Entonces, primero, Jesucristo son las primicias, ¿no? Pero después, las primicias de la cosecha o esos primeros frutos de la cosecha, ¿sí? No se debe entender como los primeros cristianos que creyeron en la iglesia cristiana, sí. Recogió cosecha de los 144,000, pero faltan algunos. Porque si no, entonces Apocalipsis 14:3 no diría eso, ¿cierto? No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Eso deja entrever claramente que todavía faltan algunos por ser sellados. Y cuando se termine ese sellamiento, ya viene el juicio sobre la tierra, el mar y los árboles de Apocalipsis 7:3, ¿no? Dice, en su boca no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay algunos que malinterpretan este texto y dicen, mire, ellos están delante del trono de Dios, entonces eso significa que se van a ir a vivir al cielo. ¿Mm? ¿Sí? Pero estar delante del trono de Dios significa estar delante de la presencia de Dios. No fue hallada en ellos mentiras, son sin mancha. ¿Sí? ¿Qué significa sin mancha? ¿Que no tuvieron pecado? ¿Ah? Pues todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero son personas íntegras, personas justas, personas que no se contaminaron con doctrinas falsas como leíamos anteriormente, ¿no? Ya a principio les di unas de las razones por las cuales no creo que los israelitas, que los 144,000 sean israelitas naturales, ¿sí? Descendientes naturales del Israel carnal literal, ¿ves? Pero también, por ejemplo, otra de las pruebas es que, por ejemplo, cuando hacemos una comparación entre las tribus de Israel de Génesis 49 y las tribus de Israel de Apocalipsis 7, 5 al 8, todas concuerdan, pero no aparece la tribu de Dan. Algunos dicen, no, pero es que la tribu de Dan entró en idolatría y por eso fue reemplazada por la de Manasés. Pero Manasés fue hijo de José, ¿cierto? No se supone que es, bueno, una sola tribu. No, pues lógico que se convirtió en otra tribu, pero igual no concuerda las tribus de Israel, Apocalipsis 7, 5 al 8, con las de Génesis 49, 3 al 28. Ahora, debemos tener en cuenta uno de los argumentos más sólidos para demostrar y evidenciar que, esos 144,000 no solamente son israelitas naturales, por supuesto que van a haber israelitas, como los apóstoles muchos de ellos descendientes de la tribu de Judá y otros de Israel, porque después todas las tribus se convirtieron en dos, ¿sí? Pero también los gentiles entraron a formar parte de ese pacto. Jesucristo hizo un pacto con los apóstoles, ¿sí? que representaban al Israel espiritual o a la iglesia
de Dios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que Dios rechazó a su pueblo. Significa que como ellos, a los suyos vino y los suyos ¿qué? Lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Como dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo dijo que el reino les sería quitado a ellos y les sería dado a un pueblo que diera sus frutos. En otra ocasión también Jesucristo lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos y no quisiste? Aquí la casa les es negada. Si bien el apóstol Pablo habla de que Dios nos ha olvidado de su pueblo y que nosotros somos olivos, o que nosotros somos ramas injertadas dentro del olivo y que las otras fueron descartadas. Sin embargo, por ejemplo, Pablo dijo, Dios nos ha olvidado de su pueblo porque yo soy del reino de Benjamín. ¿Sí? Pero claro, Pablo creyó en Jesús. ¿Sí? Pablo creyó en Jesús. Entonces, a lo que se refiere es que muchos de los judíos creerían o muchos de esos israelitas también creerían en Jesús, y los que no creyeron en Jesús fueron desgajadas y se injertó unas nuevas ramas dentro de ese olivo silvestre que fueron los gentiles. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versos 5 al 6. Hermano Rodolfo, por favor, léanos Efesios 3, 5 al 6. Sí, está acá en pantalla, ¿no? Sí, señora, ahí está. Efesios. 3, 5 al 6. Muy bien. Dándolo. Dice, Espíritu. Acá, Efesios 2, 11 al 13, veo acá. no, Efesios 3, 5 al 6. Ah, no está acá en pantalla. Ah, bueno, voy a leerlo yo entonces. No lo veo acá en pantalla, por eso. ¿No? Ah, sí, acá lo veo. Efesios 3, 5 al 6, acá lo leo. Que los gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, el texto anterior en el contexto, ¿sí? Es muy importante analizar el contexto porque a veces uno cita estos textos y de pronto las personas que están aferradas a una doctrina dicen, ah, no, ese es un texto fuera de contexto. En el contexto, Pablo habla del ministerio a los gentiles, ¿no? En el verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjate que le está hablando de un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ya? Fíjate que el apóstol Pablo está hablando de un misterio, es decir, algo que no había sido revelado a sus antepasados. Vamos a ver cuál era ese misterio. Ahora sí, el texto que leyó el hermano dice que los gentiles, escuchen bien, hermanos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí ven? ¿Qué son los gentiles? Coherederos. ¿Sí? ¿Y miembros de qué? Del mismo cuerpo. ¿Cierto? Ese era un misterio porque los israelitas eran el pueblo primogénito, el pueblo predilecto, el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas, el pueblo de la alianza, todo, ¿cierto? Y entonces esto era un misterio para los antepasados de los israelitas que vivieron en la época de Jesús, ¿cierto? Un misterio. ¿Cuándo ellos se iban a imaginar de que se iban a desgajar unas ramas y que se iba a poner una nueva rama dentro de ese olivo silvestre? ¿Y cuáles esas nuevas ramas? Pues, ¿cierto? Dicen, los gentiles son coherederos. ¿Coherederos de qué? ¿Ah? ¿Coherederos de qué? Pregunto yo. Bueno, de un reino, ¿cierto? Miembros del mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo, del mismo
del mismo cuerpo significa la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es y la cabeza de Jesucristo, ¿no? Copartícipe, es decir, llegan a participar de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Acuérdate que se hizo un nuevo pacto, una nueva alianza hecha con mejores promesas. Se hacía con sangre, pero derramada por animales. Este fue un pacto mejor porque se hizo con sangre de cordero. Y este pacto, esta alianza, Jesús la hizo con sus apóstoles que representaban la iglesia de Dios, ¿sí? Y luego se injertaron, llegaron a ser herederos. Quizás alguno diría, ah, sí, son coherederos, pero ellos van a formar parte de la gran muchedumbre, ¿sí? Pero aquí dice coherederos. ¿Coherederos de qué? ¿Ah? Miembros del mismo cuerpo y coherederos, ¿no? Efesios 2, 11, 3. Voy a leerlo yo para... Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos. Y en Hechos 15, 14, de pronto los que siguen manteniéndose firmes de que no, pero es que Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios, ¿sí? Fíjate que en Hechos 15, 14 dicen, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Tomó a los gentiles, ¿sí? Para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿Ves? Sí, lógico, los israelitas que crean en Jesucristo, ellos llegan a formar parte de ese pueblo de Dios también. ¿Ya? ¿Sí? Dios no los ha rechazado tampoco, pero el requisito es que crean en Jesús. ¿Ya? Tenían el nombre de él y de su padre. Eso ya lo explicamos. ¿Sí? Cantaban un nuevo cántico, esto también ya lo vimos, ¿sí? ¿Ah? Entonces, hermanos, todo esto que acabé de mencionar es para decir que las tribus selladas en Apocalipsis 7, 4, 8 son simbólicas, hermanos, no son literales. ¿Ya? Tanto israelitas como gentiles forman parte de los 144.000. Números literal. ¿Cómo sabemos que es un número literal? Bueno, carecería de sentido de que en Apocalipsis capítulo 7 se hable de 144.000 y en el Apocalipsis 7:9 se hable de una gran multitud o muchedumbre, ¿cierto? Tiene que ser literal el número, ¿ah? Pero tiene que ser simbólico en las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque los gentiles también entran a formar parte o llegan a ser coherederos de ese cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Pues bueno, ese es el que se alargó un poquito, pero quería exponerlo aquí. ¿Algunas preguntas sobre este tema? ¿O empezamos de una vez con el tema de los 24 ancianos? ¿Algunas preguntas? Buenas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, hermano? No hay preguntas, ¿cierto? Sí, hermano, de vez en cuando se te escucha un poco entrecortado, pero no, está bien. Claro, lo escucho muy bajito, ¿no? Y entrecortado. Sí, ay, qué lástima. Pero Sí, bueno, no escuchaba muy bien. La grabación. No importa, creo que más o menos se comprendió lo que has expuesto. Sí, aunando todos estos títulos, Pero si lo grabó, hermano. Yo creo que iré enseguida. Si lo grabó, el audio suyo tiene que salir claro. Yo lo quiero enseguida, te diré un O lo está grabando.
Pues, hermano, aquí lo están grabando. Hay un ruido ahí. Bueno, ahorita yo intenté al principio grabarlo, pero no pude. Pronto el hermano Guillermo puso a grabar. Bueno, listo. ¿Y qué más decías, hermano Rodolfo? No, está bien. En principio, aparentemente, por leer Apocalipsis 7 a partir del versículo 1, parecería que se trata de los 144.000 con una nación que son judíos, de que son gente de Israel. Claro, aunando todos estos versículos y con las correctas traducciones que vos has comentado, sí, la conclusión puede llegar a ser esa de que no son de una nación israelí y que obviamente son 144.000 y que no son de los últimos tiempos, sino que es a partir del inicio, o sea, de las cosechas, de las primicias, y que se cosecha hasta el final, en donde faltan unos pocos. Hay un versículo en Apocalipsis que dice, para que se cumpla el número de los 144.000. Esta sería la conclusión final que yo saco. Lo que pasa es que hay que aunar bien todos estos versículos y sacar realmente el contexto del cual habla de los 144.000. No obstante, esto es una creencia que no afecta a nuestra salvación. Entonces, el que quiera creer que son 144.000 judíos, está bien, y el que quiera creer que son 144.000 judíos, gentiles, o sea, de toda tribu, lengua, raza, nación, también está bien, pero si seguimos bien la línea de estos textos bíblicos que estuvimos viendo, la conclusión final es obvia de que se trata de 144.000 personas que son judíos, que son de distintos pueblos, raza y nación, y además que es lo que sí a mí me queda claro, que es desde las primicias hasta el final de los tiempos, en donde ya luego de la gran tribulación viene en su segunda venida el Señor Jesucristo. Bueno, eso es un poco el comentario que yo quería revisar. Paso palabra. ¿Alguien más quiere aportar algo antes de empezar con el tema de los 24 ancianos? Mano Jiménez, ¿no está? No, creo que... ¿Alguien más quiere participar? Mano Marco Antonio, ¿quiere decir algo o no? No, hermano, de hecho ha habido mucha interferencia y no me ha quedado claro. Yo nada más mejor voy a estudiar el caso, todo lo que ya han aportado en el grupo. Sí. Necesito analizarlo, no puedo compartir nada. No escucha nada. Así Sí, que tenga yo bien definido. Muy bajito. Sí, yo sí le escuché bien al hermano Marco. Bueno, listo, hermano. ¿El hermano Wilmer quiere decir algo? ¿No? No, bueno, listo. Hermano. Listo, hermano Guillermo. Sigue, hermano, sí. Bueno. Hablando sobre los 144. ¿Ya saliste, mami? Estoy como extrañada. Dios mío, Hermano, no escucho casi nada y se escucha muy entrecortado y no sé si me escucho yo. Hermano Guillermo Jiménez, se te escucha bien y había un micrófono que me parece... Hay mucha interferencia. Sería se bueno... escucha, estoy entrecortado todo. Yo digo que nos vayamos a WhatsApp porque no se escucha nada. No se escucha nada. No Yo estoy escuchando. No escucho nada, no sé si me están escuchando. No se escucha casi nada. Yo sí lo escucho, hermano Guillermo. Guillermo de... Malísima la señal hoy, no sé qué pasa. Sí, salimos y volvemos. Está mala, ¿Usted está grabando, hermano Guillermo? ¿Cómo? No, yo no estoy grabando. Bueno, yo sí escucho bien al hermano Guillermo Sánchez.
escuché. Pero yo no lo escucho bien a usted. A mí particularmente, disculpen, ¿no? Bueno, ahí le levanto la mano nuevamente. A mí particularmente me gustaría escuchar al hermano Guillermo Jiménez, que se lo escucha bien a él. No sé si el hermano Guillermo Jiménez me está escuchando. No, no lo está escuchando. Guillermo Sánchez. No, usted no. ¿El otro llama Guillermo Jiménez? Sí. No, no está. Bueno, hermano Guillermo Sánchez, continúe. Bueno, yo lo que quería decir es acerca de los 144,000, que son, por ejemplo, a veces nos pegamos en una palabra, el versículo 3, donde dice hasta, y han hecho mucho énfasis en eso, pero se olvidan que cuando Juan recibió esta visión, o está escribiendo el libro, fue por el año 96. Y ahora no quiere decir que los 144,000 sean hasta el final del tiempo, porque si es hasta estos últimos días no sería ya primicia. Así que ya los 144,000 es una mezcla tanto de israelitas, de judíos, de gentiles, que fueron los primeros que aceptaron el evangelio, y es la primicia de esa cosecha del evangelio. Yo no sé por qué nos hacemos tanto énfasis, y sobre todo en el versículo 3, donde dice la palabra hasta. Hasta quiere decir que hasta que fueran sellados, pero no quiere decir hasta el final del tiempo, porque en el año 96, cuando aproximadamente se estaba escribiendo el libro, todavía no se habían juntado ya los 144,000, no hubieran sido sellados todavía, quizá al menos pues faltaban algunos, pero no lo vamos a llevar hasta el fin del tiempo. Sin embargo, como dijo el hermano, esto no nos salva ni tampoco nos condena. Lo importante es que tengamos una idea acerca de ello. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude. En esta semana